El tema de hoy corresponde al embarazo múltiple. Consideremos que una de las causas, ¿no?, que corresponden al alto riesgo obstétrico justamente es el embarazo que se produce con más o se desarrolla con más de un feto, situación que está asociada con complicaciones tanto maternas como también asociada a la morbimortalidad perinatal. La mayoría de las gestaciones multifetales corresponden a embarazos gemelares, es decir, con el desarrollo de dos fetos. Sin embargo, el uso de la reproducción asistida ha determinado en algún momento el aumento en la frecuencia de embarazos con más de dos fetos, denominado lo que se denomina como embarazos múltiples. Entonces, cuando hacemos referencia al embarazo múltiple, ¿no?, nos estamos refiriendo al desarrollo simultáneo de varios fetos. La especie humana, por esencia, es unípara, es decir, permite el desarrollo de una sola gestación. En cambio, cuando hablamos del embarazo múltiple, debe ser considerado como una situación patológica, ¿no? De esta manera, vamos a considerar las diferentes complicaciones que se puedan manifestar producto del desarrollo simultáneo de dos o más fetos durante una gestación, que es lo que corresponde al embarazo múltiple. Entonces, aquí es bien importante considerar que al ser más frecuente, ¿no?, dentro de los embarazos múltiples, el desarrollo de dos fetos de forma simultánea, el embarazo gemelar, es el tema al cual nos vamos a referir de manera específica en la clase de hoy. Bueno, en cierta manera, la frecuencia es variable del embarazo gemelar. Podemos considerar, ¿no?, una incidencia que va de 1 cada 80 o 120 nacimientos. Sin embargo, cuanto más niños se van desarrollando, disminuye la frecuencia de las gestaciones. Es decir, que se requiere, ¿no?, conocer que por cada 120 nacimientos, uno puede corresponder a un embarazo gemelar. Pero cuando hacemos referencia al embarazo triple, tendríamos que tener, ¿no es cierto?, el 80 elevado a la potencia 2, ¿no?, para que tengamos un embarazo en el cual se permite el desarrollo de los trillizos, por ejemplo. En el caso de los cuádruples, necesitamos el 80 elevado a la tercera potencia para encontrar un embarazo que permita el desarrollo de 4 fetos. Los quintuples, entonces, se presentarán uno cada 80 elevado a la cuarta potencia. Por tanto, son raros no poder hablar los casos de embarazos triples, cuádruples o quintuples, ¿no? Es muy importante considerar que el aumento que se observó en algún momento estaba vinculado al uso de inductores de la ovulación, como el citrato de clomifeno, que aumentaba la probabilidad de que se liberen dos ovocitos que puedan ser fecundados y producir el embarazo múltiple o en mayor cantidad, ¿no? También la fertilización in vitro, ¿no?, que al producir la fecundación en laboratorio, ¿no?, de un ovocito con los espermatozoides, pues el tener que implantar, ¿no?, por ejemplo, 5 óvulos fecundados para aumentar la probabilidad de implantación, aumentó en gran medida pues la incidencia de los embarazos múltiples. Hoy en día las técnicas de fertilización van mejorando y actualmente pues van produciéndose la implantación de un solo huevo fecundado, lo que disminuye la probabilidad también que antes se tenía justamente de que se produzcan el desarrollo simultáneo de varios fetos. Bueno, entonces, cuando consideramos la presencia de embarazos múltiples en una manera temprana, un diagnóstico temprano, no podemos encontrar que alrededor del 5% de los embarazos terminaban pues siendo embarazos múltiples. Sin embargo, se ha visto que varios de estos embarazos múltiples, ¿no?, van presentando lo que corresponde a la evanescencia del embarazo, es decir, que uno de los fetos pues se pueda ovitar en una manera temprana y por fenómenos de disolución, ¿no?, solo continuar el otro gemelo, por ejemplo. Entonces, sin considerar
los fetos evanescentes, ¿no? O los embarazos evanescentes, tenemos esa incidencia que habíamos mencionado, 1 por cada 80 o por cada 120 nacidos vivos. Si incluiríamos estos embarazos evanescentes, tendríamos que considerar que la incidencia es mucho mayor, ¿no? Alrededor del 5%, por ejemplo. Dentro de lo que es el embarazo múltiple, y ahora vamos a definir de manera específica al embarazo gemelar, vamos a encontrar dos variedades, lo que corresponde a los embarazos bicigóticos y a los monocigóticos, ¿no? Cuando hacemos referencia al embarazo bicigótico, consideremos que son dos óvulos que han sido fecundados por dos espermatozoides distintos, cada uno con sus propias características porque tienen cargas genéticas diferentes y van a permitir el desarrollo entonces de dos productos que guardan la similitud como guardaría cualquier hermano con su hermano, ¿no? Esto corresponde al mayor porcentaje de los embarazos gemelares, ¿no? Corresponderá a un 75%, donde encontramos entonces de que cada feto tiene su propia placenta y su propio saco, ¿no? En cambio, los embarazos monocigóticos son el resultado de la fecundación de un ovocito por un espermatozoide y esta masa celular se va a dividir en dos partes iguales que tienen, por tanto, la misma carga genética y las mismas características, ¿no? Estos son los gemelos idénticos, llamados así, los gemelos que tienen una no, igualdad en cuanto a los aspectos fenotípicos. No, corresponde a un bajo porcentaje comparado a los bisigóticos, ya que corresponderá a un 25%. ¿No? Entonces podemos encontrar estas dos variedades del embarazo gemelar. Ahora, entonces cuando hacemos referencia al bisigótico, no nos olvidemos que ha sido producto de la fecundación de dos óvulos distintos, es decir, varios folículos maduran de manera cíclica, ¿no? Cada mes van madurando alrededor de 5 folículos. Generalmente uno llega a constituirse un folículo maduro, el folículo de Graaf, y eliminar un ovocito, aumentando, ¿no es cierto?, o produciéndose la expulsión del ovocito para ser fecundado, ¿no? En el caso de que se liberaran dos ovocitos, existe la posibilidad de que los dos puedan ser fecundados, produciéndose lo que es el embarazo gemelar de tipo bisigótico. Cada uno con su propia carga genética, cada uno con sus rasgos morfológicos que difieren del otro, ¿no? Entonces es muy importante considerar cuando hablamos del embarazo bisigótico, ¿no? Dos fenómenos que tendríamos que considerar, ¿no? La impregnación, donde los dos óvulos que han sido fecundados, ¿no? Están relacionados a que la fecundación se ha producido en un mismo coito. Eso se denomina impregnación. En cambio, la superimpregnación, cuando los dos óvulos se han fecundado en coitos diferentes. Esta superimpregnación, a su vez, se va a subdividir en lo que es la superfecundación y la superfetación. La superfecundación, en la cual los dos óvulos tendrían que tener un origen en el mismo ciclo, que es lo más común observar en nuestra especie que se pueda dar. Sin embargo, también se ha descrito la superfetación, en la cual los óvulos que han sido fecundados tienen un origen o una procedencia de dos ciclos diferentes. Esto es común observar en las especies animales. Sin embargo, hay artículos que plantean que este fenómeno también podría ser posible en la especie humana. Entonces, cuando hablamos de superfecundación, los dos óvulos vienen o proceden del mismo ciclo. En cambio, la superfetación corresponderán pues estos dos óvulos a ciclos diferentes. Ahora, en relación al embarazo bisigótico, hay que considerar la influencia en relación a la herencia, Es más fácil pensar, ¿no?, que se pueda transmitir en la línea materna, ¿no?, la probabilidad de que una paciente pueda madurar varios folículos
y producir la liberación de 2 ovocitos en cada ciclo. Por tanto, en el bicigótico está relacionado a la herencia, pero en la línea materna. Si hay algún antecedente de que la hermana, de que la mamá o la tía, pues tuvieron, ¿no es cierto?, un embarazo de gemelos que no fueron iguales, que no son idénticos, la probabilidad de nuestra paciente es mayor en relación a la población en general. También se ha visto que esta variedad de embarazo gemelar está relacionado a que es más frecuente en la raza negra y mucho menos frecuente, es más raro en la raza oriental, estando en una situación intermedia la raza blanca. Se ha visto de igual manera, ¿no?, que el uso de inductores de la ovulación estarían vinculados con el origen de este tipo de embarazo, ¿no? Entonces podemos considerar, ¿no?, el uso de fármacos que también puedan asociarse, ¿no es cierto?, como el uso de citrato de clomifeno, puedan asociarse a mayor liberación de ovocitos y la mayor probabilidad del embarazo. Asimismo, aumenta el riesgo del embarazo múltiple a mayor edad y a mayor paridad. Ahora bien, ¿qué características va a tener este embarazo bicigótico? Vamos a encontrar que pueden tener, como se ha producido la fecundación de óvulos o ovocitos distintos, cada uno de los productos puede tener diferente género, ¿no? O ser del mismo. Entonces, existe la posibilidad de que puedan tener un género diferente, como también puede ser del mismo género. La semejanza morfológica que van a guardar es similar a la que guardamos con nuestros hermanos. No son idénticos, pero sí, como reciben carga genética de los mismos padres, tienen ciertos rasgos que se parecen, como con cualquier hermano. Las enfermedades connatales son independientes, cada uno, ¿no?, tiene sus propios riesgos. Al ser productos de embarazos de manera individual, cada uno tiene sus propias membranas y su propia placenta. Por tanto, son embarazos bicoriales, es decir, tienen 2 placentas, biamnióticos, tienen 2 cavidades amnióticas. Ahora, cuando nos referimos al embarazo monocigótico o el univitelino, que correspondía al menor porcentaje, 25%, el resultado, ¿no?, de este tipo, esta variedad de embarazo, corresponde a que un ovocito es fecundado por un espermatozoide y la masa celular se va a dividir en 2 partes idénticas, dando origen, ¿no es cierto?, a 2 productos que tienen la misma carga genética y por tanto van a desarrollarse con las mismas características morfológicas. Este hecho más corresponde a un hecho fortuito, ¿no?, del azar, de la división de esa masa celular para poder considerar su origen. Por tanto, no guarda relación con la herencia. Estos embarazos no son los embarazos que corresponden a los hermanos gemelos idénticos, a los que al tener la misma carga genética van a permitir el desarrollo similar, ¿no es cierto? Son iguales en cuanto a las características. Ahora bien, este embarazo monocigótico, como habíamos indicado, va, ¿no es cierto?, va a dividirse en dos productos que tienen la misma carga genética. Ahora, la cantidad de placentas y de saco amniótico dependerá en el momento en el que se produce dicha división. Por ejemplo, si la división se produce, ¿no?, hasta el día 1 de lo que corresponde a la fecundación, vamos a encontrar de que el embarazo va a tener cada producto su propia placenta y su propio saco amniótico, por tanto es bicorial, biamniótico. Si la división se produce entre el día 2 y 6, donde ya se ha formado, ¿no es cierto?, la placenta, consideraremos entonces que el embarazo va a corresponder a un embarazo monocorial, una sola placenta, y biamniótico, que cada uno tenga su propio saco. Si la división se produce del día 7
hasta el día 13, donde ya se ha formado la placenta y la cavidad amniótica, este embarazo va a corresponder a una gestación monocoriónica, monoamniótica, ¿no? Y si la división se produjera después de este periodo, después de los días del día 13, vamos a considerar que no solamente va a compartir una placenta, sino también, además de la cavidad amniótica, sino que los fetos van a estar unidos, lo que corresponde al embarazo no monocorial, monoamniótico, pero con fetos que son gemelos unidos, los antes denominados siameses. Por tanto, es muy importante considerar el periodo en el cual se produce la división para poder considerar si el embarazo va a tener, ¿no es cierto?, dos placentas con sus dos cavidades amnióticas, o bien van a compartir la misma placenta y la misma cavidad amniótica. Y eso es muy importante considerar para poder hablar de la corionicidad, Ahora bien, si la división se produce después de los 13 días, hemos indicado de que van a tener no solamente una placenta y una cavidad amniótica, sino que los fetos van a estar unidos entre sí, los llamados gemelos unidos. Entonces, esta duplicación de los fetos, ¿no es cierto? O esta unión, en realidad, de los dos fetos dependerá, ¿no es cierto? Dependerá si se pueda producir de una manera simétrica o asimétrica el desarrollo fetal. Es decir, los dos fetos pueden estar desarrollados de manera no independiente, pero estar unidos, producto de esa división que habíamos mencionado que se produjo de una manera tardía de las masas celulares. Esto puede llevar a los gemelos unidos simétricos. En cambio, podemos encontrar también ¿no? los fetos en los cuales existe un desarrollo de tipo asimétrico. Cuando hacemos referencia a los gemelos unidos simétricos, vamos a encontrar que dependiendo la porción que mantiene la unión, los podemos denominar de diferente manera. Por ejemplo, si están unidos por el cráneo, los llamaremos los craneópagos. Si están unidos por el tórax, toracópagos. Por el abdomen, onfalópagos. Por la región glútea, los pigópagos. Por el isquion, los isquiópagos. En relación, ¿no es cierto?, a las duplicidades simétricas, la denominación es la que corresponde a las estructuras que están manteniendo unidos a los dos gemelos. Sin embargo, cuando hablamos de los gemelos unidos asimétricos, hay que considerar que existe un gemelo autocito y el gemelo parásito, ¿no es cierto?, donde uno de los gemelos se puede desarrollar de manera completa y el otro simplemente representar un esbozo durante el desarrollo. Entonces, ¿cuándo podríamos sospechar de la presencia de estos gemelos unidos? Cuando en la ecografía encontramos algunos hallazgos. Por ejemplo, que los gemelos estén uno al frente del otro, que las cabezas estén en el mismo plano, que las cabezas se encuentren hiperextendidas o en hiperextensión, las cajas torácicas muy próximas y que se mantengan en esta situación durante el embarazo, es decir, que no haya cambios en relación a los movimientos a lo descrito. Entonces, en estos casos tenemos que sospechar justamente en un embarazo de gemelos que se encuentran unidos. Los monocigóticos no guardan relación ni con la raza, ni con la herencia, paridad o edad materna. Obedecen más a un fenómeno fortuito de división de la masa celular. Entonces, es muy importante considerar las características del embarazo monocigótico, en el cual, al tener un origen ¿no? de la misma masa celular, con la misma carga genética, que ha dado origen a dos seres iguales, entonces tienen las mismas características morfológicas, van a ser del mismo género, van a tener, ¿no es cierto?, una placenta, una cavidad amniótica, ¿no?, dependiendo del momento de la división, porque también pueden tener dos placentas y dos cavidades amnióticas, lo que iba a provocar que sea un poco difícil establecer, ¿no es cierto?, si tiene dos placentas y dos cavidades amnióticas, si corresponda a un monocigótico o a un bicigótico. Entonces, es muy importante poder diferenciar estos dos embarazos, estas dos variedades de embarazo gemelar, el monocigótico y el bicigótico,
que tienen ciertas características. Hemos visto que el bicigótico tiene relación con la herencia, tiene relación con la raza, con la edad y la paridad materna. El monocigótico no. El bicigótico pueden ser del mismo género o género distinto. El monocigótico deben ser siempre del mismo género. El bicigótico siempre va a tener dos placentas y dos cavidades amnióticas. El monocigótico puede tener dos placentas, dos cavidades amnióticas, puede tener una placenta, dos cavidades amnióticas, una placenta, una cavidad amniótica, dependiendo del momento de la división. Por tanto, cuando encontramos un embarazo que tiene dos cavidades amnióticas, dos placentas y tenemos fetos que son del mismo género, no podemos diferenciar y saber si corresponde a un monocigótico y a un bicigótico, ¿no? Pero si tuviéramos un embarazo con una sola placenta, ya sabemos que es monocigótico, ¿no? Ya sabemos que es monocigótico. Si fueran de diferente género, ¿no? Varón y mujer, ya sabemos que es bicigótico. Pero si tenemos un embarazo que tenga el mismo género, los fetos, con dos placentas y dos cavidades amnióticas, puede corresponder a un monocigótico o a un bicigótico. Y en algunos casos se tiene que hacer pruebas de grupos sanguíneos, por ejemplo, al nacimiento, la determinación de antígenos leucocitarios, ¿no? Antígenos de histocompatibilidad, ¿no? Buscando las diferencias que puedan existir entre los gemelos, o bien en algunos casos hacer estudios más profundos, ¿no? Por ejemplo, a los 3 años cumplidos, analizar el color de los ojos, huellas dactilares que nos permitan establecer la diferencia de los gemelos. Bueno, entonces consideramos importante poder establecer, ¿no?, el diagnóstico de un embarazo gemelar. Y ahí es muy importante la anamnesis, identificando antecedentes familiares de la línea materna en relación a los embarazos múltiples. Si la mamá de la paciente tuvo embarazo gemelar de gemelos no idénticos, los gemelos fraternos, los bicigóticos, entonces existe alta probabilidad también de que nuestra paciente tenga mayor riesgo, ¿no?, de tener un embarazo gemelar. ¿Qué vamos a encontrar? Al haber dos placentas hay mayor cantidad de trofoblasto, mayor cantidad de HCG, por tanto va a aumentar las náuseas, los vómitos, ¿no?, llevando un cuadro de hiperemesis. Podemos encontrar que el abdomen va a crecer más, ¿no?, y por tanto va a provocar mayores fenómenos de compresión, que va a molestar a la paciente por el edema, que va a molestar a la paciente por las varices que se van exacerbando, ¿no? Y esos pueden ser los motivos que la paciente nos va refiriendo. En el examen físico vamos a encontrar que hay mayor aumento de peso, la altura uterina es mucho mayor a la que estimamos para la edad gestacional, se puede con las maniobras de Leopold palpar múltiples partes fetales, que me orienta a pensar que son dos. Podemos encontrar la posibilidad de que uno de los fetos pueda tener, por ejemplo, polidramnios. Podemos auscultar dos focos de máxima auscultación, ¿no?, que puedan diferir entre 10 a 15 latidos de diferencia, ¿no?, de uno u otro feto. Podemos encontrar mayor grado de anemia, por tanto la palidez en la paciente, y el edema por la mayor compresión que pueda existir y dificultades de retorno venoso al permitir el crecimiento uterino en mayor proporción. Entonces, cuando sospechamos o tenemos la probabilidad de un embarazo gemelar, vamos a confirmar mediante el estudio ecográfico y poder determinar sobre todo no solo la cantidad de fetos que están desarrollándose, poder establecer el género de ambos fetos, ¿no?, valorar la vitalidad de ambos, pero también lo más importante es poder establecer la corionicidad y amnionicidad, que se debe hacer de una manera temprana. Entre las 6 y 9 semanas debemos establecer si tiene dos placentas, si tiene dos cavidades amnióticas, para poder orientar hacia el riesgo que tiene el desarrollo de este embarazo. Hoy en día se puede hacer estudio ecográfico Doppler, evaluando el flujo, ¿no?, y poder observar si existe entrelazamiento o entrecruzamiento de los cordones, por ejemplo, en el caso de un embarazo, ¿no?, gemelar, monocorial, monoamniótico, es decir, una sola placenta y una cavidad amniótica, que puede provocar que se vaya entrelazando o entrecruzando los cordones de
ambos fetos. En cuanto a la corionicidad y amnionicidad, tenemos que evaluar algunos signos. Y esto lo vamos a establecer de una manera temprana, como había indicado, de 6 a 9 semanas de embarazo. El signo de lambda y el signo de la T tenemos que evidenciar. El signo de lambda nos permite identificar lo que corresponde a un embarazo, ¿no?, que tenga dos placentas, bicorial, y que tenga dos cavidades amnióticas, biamniótico. Por tanto, este es el signo de lambda que estoy observando y el cual me va a identificar un embarazo bicorial biamniótico. Para ello tenemos que buscar mediante la ecografía la inserción de las membranas, ¿no?, que separan las dos cavidades y poder ver en la manera que hace la inserción hacia la placenta. En este caso, puedo observar el signo de lambda. En cambio, el signo de la T me permite, ¿no es cierto?, observar, por ejemplo, la inserción a nivel de la placenta, como las membranas me van dibujando esa imagen similar a una T, el signo de la T. Entonces voy a encontrar en un embarazo monocorial, cuando es una sola placenta, pero que tiene dos cavidades amnióticas. Monocorial biamniótico. El signo de la T voy a encontrar en un embarazo monocorial biamniótico. El signo de lambda lo voy a encontrar en un embarazo bicorial biamniótico. Entonces, esto me va a orientar mucho en lo que vamos a, ¿no es cierto?, identificar el tipo, ¿no?, de embarazo frente al cual estamos realizando el control, ¿no? Entonces, signos ecográficos muy importantes que hemos mencionado. Aquí puedo observar cómo las membranas se van insertando en la membrana, formando y evidenciándome justamente el signo de la T, ¿no? Ahí puedo ver el signo de la T, por tanto, corresponderá a un embarazo monocorial biamniótico. En cambio, aquí puedo observar el signo de lambda, ¿no? El signo de lambda, que en este caso me va a orientar a un embarazo bicorial biamniótico. Bicorial biamniótico. Esto es muy importante a la hora de poder comprender e interpretar estos signos. Signo de lambda, bicorial biamniótico. Signo de lambda, bicorial biamniótico. Entonces, eso es en cuanto a los signos que tenemos que relacionar. En este caso, puedo encontrar, ¿no?, una sola cavidad, no hay una membrana divisoria, puedo encontrar, ¿no es cierto?, una sola placenta. Por tanto, es monocorial, una sola placenta, y monoamniótica, tiene una sola cavidad. Entonces, el monocorial monoamniótico vamos a usar una sola placenta, donde no hay una membrana divisoria, ¿no?, y vamos a encontrar una sola cavidad, donde vamos a encontrar dos fetos que tendrían que ser del mismo género, Ahora es muy importante poder evaluar entonces la corionicidad, porque estos embarazos son los que tienen más riesgo, los que tienen una sola placenta, porque puede haber, ¿no?, alteraciones vasculares y alterar la irrigación a uno o al otro feto. Los de mayor morbilidad, los de mayor riesgo son justamente estos, los monocoriales monoamnióticos. En cambio, la morbilidad disminuye cuando son bicoriales y biamnióticos, porque cada placenta tiene su propia irrigación destinada a su feto en el cual se está produciendo su desarrollo. Entonces, muy importante establecer, ¿no es cierto?, si encuentro una sola placenta, no hay una membrana divisoria, considerar que es monocorial monoamniótica, ¿no? Monocorial monoamniótica. Pero si hay una membrana divisoria, ya tengo que considerar que es biamniótico, y para establecer la corionicidad hay que ver si estamos frente al signo de lambda o al signo de la T. En algunos casos, cuando se hace la ecografía en el segundo o tercer trimestre, ya es difícil poder establecer la corionicidad y por ende, ¿no?, lo que se hace es revisar, una vez producido el alumbramiento, las características de la placenta y las membranas. ¿Qué diagnóstico diferencial vamos a tener en relación al embarazo gemelar? Tenemos que considerar que el embarazo gemelar produce un mayor crecimiento uterino. Por tanto, tendríamos que pensar
que hay que diferenciar con los cuadros que provocan mayor crecimiento del útero. Por ejemplo, la macrosomía fetal, la presencia de mayor líquido, el polidramnios, tumores abdominales como son los miomas, los quistes de ovario, ¿no? Que la edad gestacional no corresponda a lo que la paciente ha estimado, es decir, tenga mayor edad gestacional que la que hemos calculado, o la presencia del hidrops fetal. Entonces, hay que considerar que existen diferentes causas relacionadas al crecimiento uterino que tenemos que establecer para el diagnóstico diferencial de nuestra paciente. En relación a las complicaciones, consideremos que existe alta morbilidad asociada al embarazo gemelar. Y aquí seguramente vamos a observar que existe, ¿no?, un alto porcentaje de malformaciones que llevan a los abortos. La sobredistensión uterina nos va a llevar a los cuadros de prematurez, los partos pretérminos. Podemos encontrar que la placenta no pueda nutrir de manera adecuada a ambos fetos, con la restricción de crecimiento intrauterino. Vamos a encontrar mayor compromiso de la dilución, de la hemodilución y la deficiencia del hierro, que se asocia a un alto porcentaje a la anemia. Entonces, la anemia normocítica, normocrómica es bastante frecuente en los embarazos múltiples y eso se debe sobre todo a esa hemodilución que es marcada a nivel del segundo trimestre, donde vamos a encontrar que la hemoglobina, ¿no es cierto?, está disminuida en gran proporción. Sin embargo, consideremos que requiere mayor producción de glóbulos rojos, pero también pues requiere el aporte de las reservas de hierro. Y como son dos fetos, no va a ser suficiente el aporte que va a recibir, ¿no? Vamos a encontrar cuadros de la hipertensión arterial asociado en mayor frecuencia. Hay que pensar, embarazada, riesgo de preeclampsia, por tanto, tenemos que pensar en esa alternativa, ¿no? Sin embargo, habrá que pensar también que al haber mayor producción del HCG, aumenta la incidencia de los cuadros de hiperemesis gravídica. Podemos asociar por los fenómenos de compresión a nivel de la vía urinaria, que aumentan los cuadros de las infecciones urinarias, que de no tratarse, ¿no es cierto?, obviamente pueden ir progresando a la pielonefritis y obviamente a la infección generalizada. Se asocia a la dilatación del cervix de manera precoz, ruptura prematura de membranas, que puede asociarse a la corionionitis e incluso a los cuadros de sepsis de tipo obstétrica, de sepsis de tipo obstétrica. Entonces, habrá que considerar que existen muchas complicaciones asociadas a este tipo de embarazo. El polidramnios, las anastomosis o conexiones vasculares anómalas en la placentación pueden llevarnos a lo que es la transfusión feto-fetal, que la sangre de un feto vaya en mayor proporción hacia el otro, repercutiendo en que el feto que no recibe la sangre esté con escaso desarrollo, con menos desarrollo que el feto que recibe ese aporte extra de sangre, que va a crecer y se va a desarrollar en mayor proporción, ¿no? Entonces es muy importante la transfusión feto-fetal, que vamos a describir más adelante, o de problemas en la inserción del cordón umbilical, que puede hacerse a nivel de las membranas, lo que se llama inserción velamentosa del cordón, pudiendo aumentar el riesgo de la basa previa. En el momento del nacimiento del primer gemelo, descomprime la cavidad abdominal, la cavidad uterina, perdón, lo que puede provocar el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta después del nacimiento del primer gemelo. Puede existir también durante el nacimiento del primer gemelo que pueda salir prolapsado, ¿no es cierto?, el cordón umbilical del segundo gemelo. Es frecuente los nudos, el entrecruzamiento de cordones cuando estamos hablando de embarazos monocoriales, monoamnióticas. Al ser dos masas placentarias, existe mayor probabilidad de que la placenta esté a nivel del segmento inferior o que esté ocluyendo el orificio cervical interno, constituyéndose lo que es la placenta previa. Durante el parto, es frecuente observar anomalías de presentación, que el feto esté en pélvico, que el feto, ¿no es cierto?, no se encuentre con presentación cefálica. Podemos encontrar también fetos en situación transversa. Vamos a encontrar que la sobredistensión uterina puede alterar la contractilidad, llevándonos a una distosia de contractilidad, producido el nacimiento
y de alumbramiento, el útero puede no obtener la capacidad de contraerse, llevándonos a lo que es la atonía o la hipotonía uterina, llevándonos a una hemorragia puerperal, cuyo manejo está enmarcado en lo que corresponde el código rojo, que vamos a ver eso en puerperio patológico. En cuanto a las complicaciones fetales, como hemos mencionado, está asociado a parto pretérmino, por tanto, tiene alto riesgo de la prematurez, ¿no? Y las complicaciones consecuencia de la edad gestacional. Es decir, problemas de distrés respiratorio, membrana hialina, la sepsis neonatal, las complicaciones a largo plazo como son retardo mental, parálisis cerebral o el déficit neurológico que están asociados a un feto prematuro. La restricción de crecimiento intrauterino también son las complicaciones y que se asocia también a malformaciones. Entonces, la presencia de la ruptura prematura de membranas aumenta el riesgo de infección, la corionionitis, que puede progresar a la endometritis, incluso hasta una sepsis de tipo obstétrica. La apertura precoz del cervix, por tanto, puede provocar esta ruptura prematura de membranas, ¿no? Y en algunos casos se ha visto que es necesario poder realizar un cerclaje para permitir el progreso del embarazo y llegar hasta la edad de término. Tiene asociado una elevada mortalidad perinatal, observándose una alta incidencia de lo que es la muerte neonatal, la muerte fetal, ¿no? Pero eso dependerá sobre todo de la corionicidad. Se observa mayor riesgo de morbilidad y mortalidad en los embarazos monocoriales monoamnióticos que habíamos indicado, en relación o comparando con los embarazos bicoriales biamnióticos, donde las complicaciones son mucho menores que los anteriores. Entonces, eso nos obliga a poder considerar que el embarazo lleva asociada alta morbilidad. En cuanto a las complicaciones del feto, no nos olvidemos que puede haber un crecimiento fetal discordante. Cerca del 15 al 29% de los embarazos gemelares van a mostrar diferencia en cuanto al peso que se estime por ecografía entre ambos fetos. Desde las 16 a 20 semanas es recomendado realizar una evaluación periódica mediante el estudio ecográfico para establecer el peso que tienen ambos fetos. Si encontramos diferencia que va del 15 al 25% o más, hacemos referencia a un crecimiento fetal discordante. Entonces, el crecimiento fetal discordante lo voy a dividir en dos grados. Grado 1, cuando la diferencia del peso entre ambos fetos oscila entre el 15 y 25%. El grado 2, cuando la diferencia es mayor al 25%. Esto se puede deber a que las masas placentarias no sean iguales. Uno de los fetos tenga mayor extensión o mayor volumen en cuanto a su placenta comparado con el otro. A que puedan existir anormalidades del cordón que va a dificultar el aporte de nutrientes a uno de los fetos. La posibilidad de que la sangre se vaya más a un feto que a otro. El fenómeno de transfusión feto-fetal, donde hay un feto transfusor y un feto transfundido, donde el feto transfusor es el que recibe la sangre del hermano y se va a desarrollar más. En cambio, el feto transfusor es el que no recibe menos aporte y es el que se desarrolla menos. Y obviamente, pues las malformaciones por trastornos de tipo genético a los cuales están relacionados. Con todo esto, vamos a considerar también otra complicación como es la transfusión feto-fetal, la que hace rato estaba mencionando, ¿no? En la cual existe una interconexión vascular entre ambas placentas, Por tanto, al haber comunicación vascular, puede observarse un fenómeno que uno de los fetos reciba más aporte de sangre comparado con el otro. Al que recibe más aporte de sangre se lo llama gemelo transfundido, que es un feto grande, es un feto, ¿no es cierto?, más desarrollado. Y el feto que recibe menos sangre es el feto transfusor, es el feto más pequeño, es un feto que se desarrolla menos comparado con el hermano. Entonces, la transfusión feto-fetal. En este caso, vamos a encontrar que uno de los gemelos va a tener el polidramios,
¿no? El feto transfundido, y va a tener otro, un oligohidramnios, el feto transfusor. Podemos encontrar la discordancia de crecimiento fetal, ¿no? Con la diferencia de peso que hemos mencionado entre ambos gemelos. Podemos encontrar la presencia de ascitis, cardiomegálisis, malformaciones en uno de los fetos que están sufriendo este fenómeno de la transfusión feto-fetal. En cuanto al abordaje, podemos mencionar algunas medidas paliativas como la amniocentesis evacuadora, donde se punciona la cavidad del feto que tiene el polidramnios para poder evacuar de manera parcial y reducir ese volumen en exceso. También se ha indicado la cirugía intrauterina de tipo endoscópica con láser para poder, ¿no es cierto?, coagular los vasos, ¿no?, que se van comunicando, y accedemos de esta manera a los vasos superficiales, ¿no? Entonces, que pueden ser anastomosis arterio-arteriales o veno-venosas, ¿no? Que en este caso también pretende disminuir el efecto que pueda existir en la transfusión fetal. En relación a la muerte de uno de los fetos, de los gemelos, ya, hemos visto en el término de feto evanescente, ¿no?, o embarazo evanescente, que uno de los gemelos fallezca y se disuelva y solo permite el desarrollo de otro gemelo que llega a término. Pero, ¿qué acontece cuando se produce la muerte de uno de los gemelos? Generalmente, cuando hacemos referencia a un embarazo bicorial, es decir, tiene dos corions, ¿no?, y dos amnios, un embarazo bicigótico, por ejemplo, ¿no? Existe la característica de que cada uno tiene su propio saco y su propia placenta. Si uno se muriera, entonces el otro se sigue desarrollando de manera normal, no tiene un efecto sobre el gemelo que está sobreviviendo, y al crecer va empujando y comprimiendo, ¿no es cierto?, lo que era la cavidad amniótica y la placenta del gemelo que falleció. Por lo tanto, no tiene efecto en los embarazos que son bicoriónicos biamnióticos, ¿no? Bicoriones y biamnióticos. En cambio, si fuera un gemelo que fuera monocorial, ¿no? Monocorial, ahí entran las complicaciones hacia el feto sobreviviente. Cerca de un 25% de los fetos que sobreviven tienen riesgo también de morir. Esto vinculado a que pueda haber una necrosis a nivel del cerebro y a nivel del parénquima renal, ¿no? A nivel del cerebro, la necrosis puede provocar lo que se denomina la encefalomalacia multiquística, ¿no? La encefalomalacia multiquística, que va a repercutir sobre el desarrollo cerebral del feto, y también va asociado a la necrosis a nivel de la corteza renal, ¿no?, que tendríamos que considerar como probabilidad de que pueda provocar la muerte también del segundo gemelo. Pero eso dependerá de la etapa en la cual se produce la muerte, ¿no? Porque si se produce la muerte antes de las 14 semanas, no hay un efecto para el feto que sobrevive. Pero si la muerte se produce después de las 14 semanas, vamos a encontrar que el tono en el territorio vascular, del feto que ha fallecido, disminuye. Entonces, ¿qué va a pasar? La sangre siempre va a ir de una zona de presión mayor a una de menor. Por tanto, la sangre se va a ir hacia el territorio del feto que está muerto, reduciendo el aporte de sangre al feto que está vivo. Y eso va a llevar a una necrosis del riñón, eso puede llevar a una necrosis a nivel del cerebro del feto. Por tanto, si hablamos de un embarazo monocorial, donde la muerte se ha producido antes de las 14 semanas, no va a haber repercusión. Pero si se produce después de las 14 semanas, ahí sí puede asociarse a la muerte del segundo gemelo. Y no, otro riesgo que hay que mencionar de la muerte del feto es que el feto que ha fallecido va a liberar tromboplastina, tromboplastina que va a activar la cascada de coagulación y por ende puede provocar problemas de coagulación. El CIT es frecuente después de 3 semanas de producido el fallecimiento de uno de los gemelos. Hemos visto que hay
asociado a mayor probabilidad de malformaciones congénitas. Entonces, muy importante las malformaciones que se puedan dar. Es un caso de un gemelo acárdico acéfalo, producto de la transfusión feto-fetal, donde vemos que uno de los gemelos no se está desarrollando de manera adecuada comparado con el hermano que sí estaba presentando un desarrollo aparentemente normal. Bueno, hemos visto que también existen anomalías del cordón, hemos visto que puede haber distorsiones de presentación durante el momento del parto y bueno, las lesiones de tipo neurológica hacia los fetos, ¿no? Entramos ya a la manera de resolver el embarazo y el manejo, ¿no es cierto? Es muy importante durante el control prenatal. El manejo anteparto, el manejo del control prenatal debe ser siempre en un servicio que tenga alto riesgo obstétrico. No debe controlarse en los embarazos gemelares por lo menos cada 3 semanas, evaluando, ¿no es cierto?, los riesgos que se puedan identificar para poderlos resolver. Idealmente se recomienda retirar del trabajo a la paciente alrededor de las 26 a 28 semanas por la alta probabilidad del parto pretérmino. Educar muy bien sobre los señales de alarma, los signos de alerta que me orienten las contracciones, la pérdida de líquido, el sangrado, ¿no es cierto? Y la preeclampsia, la cefalea, la visión borrosa, destellos de luz. Es decir, tenemos que orientar muy bien sobre los riesgos que están vinculados al embarazo gemelar, ¿no? Es importante dar el suplemento del hierro y ácido fólico, fundamentalmente para reducir el riesgo de malformaciones, pero también para atenuar lo que es la probabilidad del desarrollo de la anemia, que es muy frecuente en el embarazo gemelar, ¿no? Tenemos que considerar, evaluar el cervix, ¿no? Y lo vamos a hacer mediante la ecografía, determinando la longitud cervical a las 24 semanas, 28, 32 semanas, ¿no? Midiendo la longitud cervical y de acuerdo a las semanas de embarazo poder establecer si estamos o no frente a un cuello corto. Asimismo, está indicado, ¿no?, frente a pacientes que tengan el cuello corto, poder administrar, en este caso, cuando hablo de un embarazo gemelar, la progesterona, pero no 200, sino 400 miligramos vía oral o vía vaginal cada día, cada día. Debemos evaluar el crecimiento fetal mediante estudio ecográfico y poder determinar, obviamente, la vía del parto, sobre todo al final, ¿no?, del tercer trimestre. La ecografía es mandatoria, realizarla de una manera precoz para establecer la vitalidad, la edad gestacional, pero sobre todo el número de fetos y determinar la corionicidad. No se olviden, de 6 a 9 semanas hay que evaluar la corionicidad para saber si estamos frente a un embarazo monocorial, monoamniótico, monocorial, biamniótico, bicorial, biamniótico, de acuerdo a los signos ecográficos mencionados. Al finalizar del tercer trimestre es importante establecer las presentaciones de ambos fetos para poder, ¿no es cierto?, orientar la vía de finalización del nacimiento. Mediante el estudio Doppler podemos evaluar, ¿no?, el screening para preeclampsia mediante la evaluación de las arterias uterinas, como también de restricción de crecimiento intrauterino. Tenemos que medir y valorar la probabilidad del crecimiento fetal discordante. Finalmente, poder establecer la vía de finalización del nacimiento, ¿no? La vía de finalización dependerá de la presentación del primer gemelo. Si el primer gemelo está en presentación cefálica, la vía va a ser por parto por vía vaginal. Por parto por vía vaginal. Entonces, muy importante determinar la presentación del primer gemelo. Si está en pélvico, cesárea. Si está en transverso, cesárea, considerando, ¿no es cierto?, que en este caso la indicación obstétrica va a favor de la intervención quirúrgica, la cesárea. Hay que monitorizar muy bien la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Se puede realizar la conducción de una manera adecuada, siempre controlando, ¿no es cierto?, el goteo y también la dinámica uterina para no provocar distorsiones de contractilidad, ¿no? Y después del nacimiento del primer gemelo, es recomendable realizar una ecografía para determinar la presentación, la situación del gemelo posterior al nacimiento del primero. No se debe acelerar el parto del segundo. Puede ser que demore el nacimiento entre 20 a 30 minutos después del nacimiento del primero. Entonces es muy importante tener la paciencia necesaria. El parto vaginal entonces dependerá del número de fetos, porque si estamos hablando de un embarazo de trillizos, la indicación es cesárea. Si son gemelos, depende de la presentación del primer gemelo. Si está encefálico, va a ser parto. Si no fuera cefálico, la operación cesárea.
La edad gestacional es muy importante. Si estamos frente a gemelos pretérminos, idealmente la cesárea para evitar el trauma a los gemelos. Es muy importante estimar el peso fetal para valorar el crecimiento fetal discordante, ¿no? Y de esta manera poder direccionar también la vía de finalización, por ejemplo, a la cesárea. Cuando tenemos dos fetos que están en presentación cefálica, durante el parto puede ocurrir el engatillamiento, en la cual el enganche de la cabeza se va a producir en el momento en que se está produciendo la expulsión del primer gemelo que está en pélvico, ¿no? Y el segundo encefálico. Es decir, si el primero está en pélvico y nos hubiéramos animado a atender el parto, el riesgo mayor es el enganche de las cabezas, ¿no? Donde el feto en pélvico va desprendiendo todo el cuerpo, pero la cabeza se va a enganchar con la cabeza del segundo gemelo que está en cefálico. En cambio, el engatillamiento, lo que estaba explicando, puede acontecer cuando tenemos dos fetos que puedan estar en cefálico, y las dos cabezas descender al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo. En este caso estoy viendo una foto del enganche y aquí también del enganche, donde el primer gemelo que nació está en pélvico, ¿no? El primer gemelo que nació está en pélvico y se están enganchando la cabeza con el segundo que está en cefálico, ¿no? El engatillamiento es cuando, por ejemplo, aquí podríamos ver que las dos cabezas desciendan juntas y no permita el progreso del parto, ¿no? Entonces, muy importante. Si los dos gemelos están cefálicos, obviamente la alternativa va para el parto. Si el primero está cefálico y el segundo pélvico, parto, ¿no? Si el primero está en pélvico y el segundo cefálico, cesárea. Si los dos están en pélvicos, cesárea. Si el primero está en cefálico y el segundo en transverso, puede ser parto, porque al nacer este feto, puede este gemelo en transverso reacomodarse a pélvico o a cefálico y producirse el nacimiento. En caso contrario, extraer al segundo gemelo por versión interna. Si el primero está en pélvico y el segundo en transverso, cesárea. Entonces, ¿quién determina el nacimiento? El primer gemelo, la presentación del primer gemelo. Si está en cefálico, va para el parto. Si no, va para la cesárea. ¿Qué riesgos puede haber durante el periodo expulsivo? Que si el primero está en pélvico y el segundo en cefálico, el enganche, ¿no? Como estoy viendo aquí, el enganche de las cabezas. En cambio, el engatillamiento es cuando los dos están en cefálico y las dos cabezas descienden al mismo nivel y en el mismo plano y no permite el progreso del parto. Bien, cesárea, entonces, cuando el primer gemelo no está en presentación cefálica. Vamos a indicar la cesárea. Cuando son gemelos monocoriónicos y monoamnióticos, por el alto riesgo que existe de cordones entrelazados, ¿no? El DPPNI y complicaciones vinculadas justamente a este embarazo, ¿no? Si tenemos el diagnóstico de gemelos unidos, también está indicada la cesárea. Cabe pensar que no va a producirse el nacimiento por vía vaginal. Si son trillizos o más, cesárea, ¿no? Y esto tenemos que recordar a la hora de nuestra evaluación. Con todo eso, damos por concluido nuestro tema para poder contestar las dudas que tengan en relación